Muy agradecido por tenerlos acá. Vamos a empezar esta jornada que seguramente nos va a dar muchas satisfacciones. Primeramente le voy a dar la palabra al secretario general de ALAF para la bienvenida, el señor José Mañez, y después nos va a dar la palabra a Carlos Sánchez de CEPAL. Muy buenos días a todos. Realmente para nosotros esta jornada es una jornada tremendamente significativa porque fundamentalmente contamos con la ayuda para poder generar este espacio en el que nos encontramos hoy, con la presencia de los representantes de CEPAL, de Sánchez y las personas que lo acompañan desde CEPAL. Realmente es importantísimo que entidades como la nuestra, como CEPAL, podamos tener un punto de encuentro para organizar un seminario como el que vamos a llevar hoy a cabo. Es de vital importancia para nosotros en el marco de este proceso de recuperación de ALAF. CEPAL es una entidad de vieja data, fundada en el año 1948. Nosotros también, desde un lugar, decimos que es muy significativo el día de hoy porque estamos transitando ya un camino que nos lleva a cumplir nuestro primer medio siglo de vida, que será en el año que viene, para lo cual estamos organizando un conjunto de actividades que consideramos que deben estar a la altura de las circunstancias de este cumpleaños, porque que entidades como esta puedan cumplir 50 años no es un tema menor. Agradecerle también desde lo más sentido para nosotros la presencia de todos ustedes, la presencia de los expositores que nos visitan inclusive de otros países. Esto es lo que nos está dando a nosotros fundamentalmente el apoyo para poder seguir trabajando día a día de una manera totalmente comprometida con la recuperación de esta querida Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. El aporte hacia los sistemas ferroviarios de transporte sostenible, los desafíos actuales y las alternativas técnicas son tremendamente significativas. A la tarde vamos a contar con la presencia del viceministro de Transporte de la Nación y tendremos como expositor al secretario de Transporte de la Nación. Hay que destacar algo que es profundamente relevante para nosotros y que a veces no tomamos conciencia plena de lo significativo que es todo esto, y cuando hablamos de que para poder organizar un encuentro como el de hoy contamos con la colaboración de CEPAL, que es tremendamente importante, también debemos de tenerlo en un lugar y entender que la presencia y el apoyo que nos da el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transporte, que es de todo el transporte de este país, y que desde un lugar nosotros, cuando hacemos referencia a esto, los ferroviarios concretamente, desde un lugar nos sentimos tremendamente gratificados porque el secretario de Transporte, le reitero, y el ministro de Transporte y el ministro de Transporte de todos los modos de transporte de la nación. Pero nuestro país y las autoridades del transporte básicamente tienen centrada y enfocada como un tema de vital importancia y al modo de transporte que en este momento mayor importancia les están dando es al transporte ferroviario. Tal es así que a veces en el accionar del ministro y en el accionar del secretario pareciese ser que solamente secretario de Transporte y ministro de Transporte del sistema ferroviario. Eso está marcando la importancia que está teniendo nuestro modo de transporte en el país, no dejando de tener en cuenta que los otros sistemas y los otros modos de transporte también están siendo atendidos
Pero esta realidad que yo puntualizo en este momento es la que demarca concretamente que el sistema que necesita la mayor atención de las autoridades nacionales, y así lo han interpretado, es el sistema de transporte y el modo de transporte ferroviario. Para nosotros, hoy contar con la posibilidad de tener la relevancia y la envergadura de los distintos disertantes que van a participar, nos demuestran claramente que hemos recuperado la importancia que nunca debíamos de haber perdido. Pero bueno, no vamos a entrar a analizar cuáles fueron los motivos, sino que concretamente lo que estamos contemplando, cómo podemos lograr día a día estar a la altura de las circunstancias de este tremendo desafío que es la recuperación del sistema y del modo de transporte ferroviario. Yo me siento tremendamente gratificado de que además encuentros de estas características en el proceso que nosotros estamos llevando adelante puedan llegar a realizarse como el día de hoy y como en otros seminarios que se hicieron en estos 2 últimos años de gestión en nuestra propia sede. Eso institucionaliza definitivamente la vida de nuestra querida asociación. Les doy desde acá la bienvenida y solamente palabras de gratitud para ustedes, y quiero cerrar y darle la palabra a Sánchez diciéndole simplemente gracias por estar con nosotros, gracias por venir. Muy buenos días para todos. Buenos días. Señor secretario general de acá, autoridades de la casa, todos los participantes y expositores de este encuentro de trabajo de hoy. Bueno, ante todo, muy buenos días. Quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles la oportunidad de trabajar juntos en la CEPAL en este objetivo, en este taller. Para nosotros también es realmente importante por los motivos que les voy a ir contando. En lo personal, también es para mí muy grato, por motivos históricos, familiares, digamos. Soy nieto de ferroviarios desde el Ferrocarril Central Argentino, de aquellos años cuando mi abuelo empezó a trabajar en los ferrocarriles, y entonces estar en la ALAF es realmente importante también en lo personal. En lo institucional, quisiera también transmitir el mensaje y el cariño de nuestra secretaria ejecutiva de la CEPAL, la doctora Alicia Bárcena, quien ha apoyado este emprendimiento y el trabajo conjunto con la ALAF, y transmitirle sus saludos. La CEPAL, como ustedes seguramente saben, es uno de los 5 organismos regionales que el sistema de las Naciones Unidas tiene para apoyar y promover el desarrollo económico y social. En nuestro caso, la CEPAL es una de esas 5 comisiones para los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, los 33 países independientes que conforman la región, pero además contamos con la presencia activa de todos los países, especialmente en la zona del Caribe, que tienen, que perteneciendo, digamos, a otras repúblicas y otros reinos, también son parte de la CEPAL. En el caso de la CEPAL, que fue, como dijo el señor Villafañe, creado en 1948, el transporte ha sido siempre extremadamente importante. Para que ustedes tengan una demostración de eso, les digo que la unidad que me toca a mí hoy dirigir fue creada en el año 1952, es decir, hemos pasado ya largamente los 60 años de vida. Tengo yo
sido designado, elegido para dirigir este equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo ha tenido siempre una orientación muy marcada hacia el transporte marítimo y hacia el transporte ferroviario. En sus 60 años de historia, primero fue la división de transporte, después fue la unidad de transporte. Y cuando decidimos hace unos años reconvertir nuestra orientación, directamente incluso cambiamos el nombre de nuestro equipo, ya dejamos de ser la unidad de transporte para ser la unidad de servicio de infraestructura, y esto tiene una explicación que me parece a mí que es importante compartir con ustedes. Nosotros hablamos de que debemos abandonar el concepto de transporte, que es un concepto extremadamente importante, pero ya antiguo. Hoy tenemos que hablar de la movilidad de las personas y de la logística. El transporte como tal, como los servicios de transporte son, por supuesto, una parte fundamental, pero aisladamente no funciona. Aisladamente en la concepción y en la administración política desde el Estado debe ser concebido como una visión integrada, a donde la infraestructura, los servicios, se orienten hacia una calidad y una cantidad de servicios que promuevan el desarrollo económico, que promuevan adecuadamente y consecuentemente el desarrollo social. Por eso es que nosotros pensábamos, cuando hablábamos de organizar este taller y decíamos el aporte del sistema ferroviario al transporte sostenible, al desarrollo, bueno, si esto fuera una pregunta, tiene una respuesta muy simple. Digamos, claro que sí, tiene un gran aporte al desarrollo, tiene un gran aporte al transporte sostenible. El problema es cómo lo hacemos. El problema es si tenemos un sistema de transporte, si tenemos un sistema de logística, si tenemos un sistema de movilidad. Y en muchos de nuestros países de América Latina y del Caribe, hoy tenemos unos sistemas antiguos que fueron muy eficaces, sobre los cuales hoy hay un empeño importante de reformar, de modificar, de progresar, pero que todavía estamos extremadamente atrasados en ese proceso de actualización. Y esa actualización de los sistemas de transporte ya no puede ser una actualización pensando en los modos de transporte. No podemos seguir pensando en el ferrocarril aislado del transporte fluvial. No podemos seguir pensando en el ferrocarril como enemigo del transporte carretero. No podemos seguir con los viejos mitos del ferrocarril. Hoy el ferrocarril es un modo de transporte extremadamente importante que tiene que competir. Aquellos grandes beneficios que tenía el ferrocarril hace años, por su capacidad de mover grandes volúmenes, por sus bajos impactos ambientales, en la medida que nuestros sistemas ferroviarios no progresen adecuadamente en planificación, en inversión, en uso de tecnología, van perdiendo esas ventajas y por lo tanto van a seguir perdiendo su participación en el mercado. Hoy, y esto nos pasa lo mismo en el transporte marítimo, nosotros vemos hoy en los grandes sistemas logísticos en Europa que hoy hay penalización del transporte ferroviario, del transporte marítimo, porque los camiones han desarrollado unas tecnologías y unas inversiones que hacen que hoy hay camiones que son socialmente más amigables, más amistosos que los viejos ferrocarriles o que los viejos barcos. Entonces digo, si nosotros vamos a seguir sosteniendo la idea del progreso de los ferrocarriles, que es fundamental para el desarrollo de los países, pero si lo vamos a seguir sosteniendo en mitos, si lo vamos a seguir sosteniendo en una visión romántica del transporte y de los ferrocarriles, pues vamos a seguir perdiendo la carrera. Entonces, ¿cuál es el camino? Y por eso estamos muy entusiasmados con nuestro intercambio, con nuestro trabajo conjunto con ALAF, en promover unos sistemas de transporte modernos, basados en la planificación, con inversiones reales y no con mitos y no con voluntarismo, que nos lleven
a que el transporte ferroviario juegue el rol central que tiene que jugar dentro de un sistema de logística y de movilidad de personas, ¿sí? Para el cual sigue siendo, en la medida en que lo progresemos, sigue siendo irreemplazable. Pero ojo, nosotros mismos, si no damos las señales adecuadas, podríamos convertirnos sin querer en aquellos que vamos en contra del ferrocarril. Si seguimos pensando, como decía un amigo, si seguimos queriendo usar herramientas del siglo XIX para arreglar problemas del siglo XXI. Y en eso me parece que este tipo de evento, este tipo de encuentro es fundamental, porque tenemos que rescatar el valor de los técnicos, tenemos que rescatar y actualizar, progresar en el conocimiento para que nosotros, como técnicos, podamos hacer un aporte conceptual, importante, estratégico al desarrollo de los ferrocarriles, al desarrollo del sistema de transporte, pero al final, digo yo, a ese sistema de logística y de movilidad que necesitamos. Me parece que es bastante evidente que en este mundo que nos toca vivir hoy, con tantas incertidumbres, debemos aportar racionalidad a las decisiones sobre el sistema de movilidad y sobre el sistema de logística. Y racionalidad significa saber qué queremos hacer, saber cómo lo vamos a hacer y saber con qué lo vamos a hacer. Porque es muy bonito seguir reclamando y seguir recordando la época de los ferrocarriles, que eran todos maravillosos y que, ¿sí? Pero claro, hace falta poner dinero para eso. Y para poner dinero hay que saber de dónde va a salir y para qué. Y cómo lo vamos a entrelazar con los centros de distribución, con los puertos secos, con las grandes plataformas que se necesitan para que el mismo ferrocarril pueda aprovechar sus ventajas, que son claras, que siguen siendo claras y evidentes. Yo digo que ese romanticismo a veces también nos obnubila, porque fíjense ustedes que si uno mira América Latina en su conjunto, ha estado creciendo en lo que llamamos el superciclo los últimos 10 años, ha estado creciendo a un ritmo anual del 5% en la demanda de transporte de cargas. Año tras año hemos estado creciendo poco por encima del 5%. Eso quiere decir, haciendo una cuenta rápida, que al cabo de 11 años, 12 años, tenemos el doble de toneladas que transportar. Y frente a eso, las inversiones en infraestructura de transporte en América Latina, en su conjunto, han estado creciendo a un ritmo del 1%. Y dentro de ese 1%, los ferrocarriles además han tenido una pequeña participación. Entonces, ¿qué milagro vamos a hacer para responder a ese tremendo crecimiento de la demanda? Bienvenida, por supuesto, pero que nos estamos enfrentando ni desde el punto de vista de la planificación, ni desde el punto de vista de las inversiones. Y estos son datos de la realidad. A veces, como decía, porque seguimos teniendo una visión romántica, pero principalmente, digo yo, porque tenemos que pensar para el ferrocarril y para todos los modos de transporte una política, un tipo de política que sea integrada en cuanto a pensar, planificar y ejecutar la infraestructura y los servicios, pensar el territorio, porque tenemos que promover grandes centros de distribución debidamente conectados y eso requiere planificación. Necesitamos inversiones, necesitamos entonces una política integrada entre las distintas partes que hacen la infraestructura y los servicios de equipamiento, con una visión además sostenible, quiero decir,
Estas inversiones se hacen para muchos años y se tienen que sostener y se tienen que pensar para ese ritmo de crecimiento de la demanda. Muchos de nuestros sistemas ferroviarios, incluso carreteros, siguen siendo los mismos sistemas de hace 50 años. Pero el mundo ha evolucionado, la demanda de nuestros productos, enhorabuena y ojalá sigamos así, hace que el mundo requiera de estos productos y por lo tanto internamente nosotros debamos mover esos productos. ¿Cómo lo vamos a mover con los mismos sistemas de transporte de hace 50 años? Entonces, esto requiere una acción del Estado clara, una política de Estado, una visión integrada, una visión sostenible y principalmente una visión comodal, quiero decir, por comodal, que cada modo de transporte toma su segmento, porque en ese segmento es donde es más eficiente. Ahí es donde aparece y debe aparecer la ventaja del ferrocarril. No por voluntarismo, no por decir vamos a hacer tal cosa, que al final a veces nunca llegan, pero entonces digo, sostenibilidad, estas son nuestras deidades. Sostenibilidad, integralidad, comodalidad. Y fundamentalmente, si estamos hablando de políticas de Estado a nivel nacional, a nivel regional, institucionalidad. Necesitamos un cambio institucional muy fuerte, muy importante, en la concepción, en la forma de pensar las necesidades de transporte, tanto para personas como para cargas. Porque, para dar un dato, consumimos puro petróleo. América Latina tiene reservas certificadas para 49 años de consumo. Si ustedes piensan cuántos años hace que se produce petróleo, quiere decir que ya hemos consumido 2/3 del petróleo posible. Nos quedan 49 años de consumo de petróleo. 49 años. No es nada. Entonces no puede ser que sigamos pensando en la planificación del transporte como si el petróleo fuera infinito, que no lo es. Claro, aparece nuevo petróleo, como en Brasil, el pre-sal, pero ojo, cuesta 7 veces más extraer una tonelada de ese petróleo que el de los pozos tradicionales que se van a agotar. Entonces digo, hay unos desafíos tremendamente importantes, estratégicos, a donde necesitamos mucha de esta gente que sea y que tome a su cargo el desafío de proponer políticas, de llevarlas adelante, porque los gobiernos pasan y las necesidades siempre están. Los secretarios pasan, viene uno, se va, hace su trabajo o no, pero el problema está siempre, la necesidad persigue. Entonces necesitamos tener esta base fundamental que sostenga estos procesos, que mantenga el nivel de análisis, de maduración de las alternativas técnicas para llevar adelante estos desafíos como corresponde. Creo que estoy hablando demasiado. Creo que las claves están en poder pensar estas políticas de Estado basadas en integralidad, en sostenibilidad, en comodalidad, y en ese marco, en un marco de racionalidad, la ventaja del ferrocarril y su integración al sistema de logística y de movilidad del país, de cada país, pero también de la región, son evidentes. Espero que podamos encontrar de estas jornadas y las que ustedes realizan normalmente y las que podamos hacer juntos en el futuro, ese aporte y esa revalorización de los cuadros técnicos, de una forma de pensar más permanente, más moderna, más actualizada, que nos permita mirar un poquito más allá de la coyuntura, mirar un poquito más allá de la realidad que nos toca hoy en cada uno de nuestros países y poder ir planteando estos desafíos con un
con una permanencia, con una racionalidad que sea realmente un apoyo. Desde este punto de vista, el apoyo que nosotros podemos dar a nuestro equipo, ahí tenemos una parte de nuestro equipo que hemos integrado con gente de todo el mundo, con especialistas, y el apoyo de muchos, quizás no permanente, no como staff, pero sí el apoyo permanente de muchos de ustedes que nos ayudan en muchas de estas cosas. Bueno, pues está a disposición y todo lo que podamos, pues claro, lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo. Esta convocatoria que realizó ALAF junto con CEPAL realmente ha tenido repercusión importante tanto en Argentina como en algunos otros países, porque se han inscrito individuos de distintos países latinoamericanos, Uruguay, Ecuador, debo olvidarme de algunos otros más, pero realmente ha sido muy importante para nosotros. Venezuela también. Bien, ahora vamos a seguir con una exposición de un miembro de CEPAL, Gabriel Pérez Salas, que es de nacionalidad chileno, es ingeniero civil en informática, licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y máster en Gestión Marítimo-Portuaria, con más de 15 años de experiencia en Naciones Unidas. Es actualmente oficial asociado de Asuntos Económicos en la Unidad de Servicio de Infraestructura de CEPAL, a cargo de los temas de logística y movilidad. Muy buenos días.